Entonces, definitivamente estuvimos hablando sobre los seres vivientes, estuvimos hablando anteriormente sobre el ángel de Jehová, y hoy quiero entrar a hablar sobre los seres de fuego. Básicamente la palabra serafín viene de la palabra ardiente o fuego. Entonces, veamos acá, quisiera ir al primer versículo, y dice acá Salmos 104:4. Los vientos son tus mensajeros. Ahora, curiosamente, cuando está hablando de vientos, hay que pensar en identidades. Y luego dice, las llamas de fuego están a tu servicio. Algunas Biblias incluso ponen ministros ahí. Sin embargo, lo que está hablando es de vientos y llamas. Hablando que hay vientos y que hay llamas que están al servicio del Señor. Lo que le quiero yo tratar de hacer ver que hay varias criaturas que son de fuego. Es decir, que su naturaleza es fuego. ¿En qué ambiente se mueven? ¿Cuál es el lugar de la atmósfera donde ellos están? Y eso nos da lugar a pensar que hay lugares específicos para ellos. Ahora, veamos acá, que estoy dando algunos textos para tratar de ir entrando al tema. Dice Segunda de Reyes 2:11, mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue levantado al cielo. Ahora, vea acá que está diciendo que apareció y se metió entre medio de ellos. Era caballo de fuego, carro de fuego, pero luego está diciendo que levantaron a Elías, pero Elías no dice que lo levantaron en el carro. A Elías dice que lo levantaron en el torbellino de fuego. Pero de alguna manera hubieron manifestaciones de criaturas de este nivel, de criaturas de fuego. Dice en Segunda de Reyes, entonces Eliseo oró, Segunda de Reyes 6:17. Entonces Eliseo oró, dice, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio una montaña alrededor de Eliseo que estaba llena de carros. ¿Y qué más? De caballos. ¿De qué? De fuego. Ahora, mire la dimensión en que estaba este profeta. Definitivamente hubieron hombres que llegaron a unos niveles como videntes, a ver cosas que humanamente la demás gente no veía. Criaturas que intervienen a favor de los que son hijos de Dios y pueblo de Dios, en ese caso pueblo de Dios. Pero estuvimos hablando de una atmósfera. Mire, hay atmósferas muy cercanas donde están los vivientes, serafines y querubines. Y unos se parecen, pero son diferentes. Y Ezequiel incluso habla de seres de 4 cabezas. Y Ezequiel también habla seres de 2 cabezas que están plasmadas en el templo de Salomón. Está diciendo, tienen cabeza de hombre y cabeza de león. Sin embargo, los demás rasgos los presenta igual que los otros seres. Entonces, definitivamente, hay cosas que como que las dejó el Señor bastante vedadas, que no se pueden ver, al grado que cuando habla de los serafines solo da 2 versículos para hablar de los serafines. Ahora toca ahí poner los ojos y tratar de meternos dentro de lo que el Señor nos deja y poder entender de qué está pasando, qué es lo que hay. Para empezar, si aparece un ser así, ¿usted qué hace? ¿Se queda o se va?
¿Se desmaya o no se desmaya? O diría usted, mejor que digan que aquí huyó que aquí murió. Pues cada quien habría de reaccionar de una manera así diferente. Sin embargo, ¿por qué estos hombres estaban acostumbrados a tales cosas? Porque Dios les permitió experiencias y los levantó a un nivel espiritual que podían entender, y aún Dios les revelaba que habían creaciones mayores. La Biblia dice que nosotros somos pequeña creación y hay creaciones grandes. Porque pequeño comparado a qué? Bueno, si es algo pequeño quiere decir que hay algo más grande. Y aún dentro de las criaturas de este nivel hay más grandes y más grandes. Si usted escudriña la Biblia, dice que en una ocasión se para un ser del cielo y dice que pone un pie en el mar y el otro en la tierra. ¿De qué tamaño lo mira? No, pastor, era pequeño porque se paró a la orilla y a la orilla. Bueno, depende de la mentalidad con que uno lo vea. Pero lo que está diciendo, se paró en el mar. Y luego dice, y en tierra. Pero dejemos eso a un lado. Lo que le quiero decir, que Dios es Padre eterno. Y si es Padre eterno, mire, hay que dividir dentro de lo creado y aquello que se le puede decir a Dios Padre. Aunque lo creado por Dios de alguna manera tiene que decirle a Dios Padre. Sin embargo, aún en la creación habla cuando los hijos de Dios se regocijaban cuando estaban creando los cielos y la tierra. ¿Y entonces dónde estaban? Pues no estaban en esta órbita, en este sistema, no, que estaban en otros lugares viendo los planos de la arquitectura del Padre. Entonces, hay criaturas que definitivamente tienen tiempajales. Saber cómo se van a medir los días de ellos, al menos los días del Señor se miden de eternidad en eternidad. A nosotros nos contaron los días. Qué bueno fuera que no nos hubieran contado los días, ¿verdad? Pero por causa del pecado. Entonces nuestra naturaleza se está degradando. Cuando usted se peina dice uno menos, dice, ¿verdad? Uno menos. Y uno pues ya no puede llorar, mejor consolarse, ¿verdad? Es decir, pero no va a faltar ningún cabello de su cabeza cuando esté delante del Padre. Así que alegrémonos y gocémonos. Y esto va a dejar de ser, dice. Así que disfrútenlo ahora. ¿Verdad? Entonces son cosas que, bueno, solamente para contentarlo un rato. Ahora, dice acá que hay caballos y carros de fuego. ¿Qué criaturas, si usted pone a indagarse, la Biblia habla que hay serpientes de fuego? ¿Por qué fue que a Satanás le dicen serpiente? ¿Por qué es que lo relacionan con dragón? De eso vamos a hablar después. Definitivamente, él estuvo dentro de las criaturas de fuego. La Biblia dice que él se paseaba en medio de las piedras de fuego. Entonces, hay piedras de fuego y de nosotros dice que somos piedras vivas. Entonces, definitivamente Dios empieza a hablar a un lenguaje que a veces a nosotros nos cuesta un poco entender al Señor. Ahora, si a usted le dicen piedra viva, entonces dice, bueno, si yo soy piedra y tengo vida y allá hay piedras, ¿cuál será la diferencia entre piedra y piedra? Pero esa es otra cosa. Entonces, quisiera entrar en el tema poco a poco. Ya llevo 10 minutos. Fíjese que curiosamente hay escritores, aunque sus libros no son canónicos, pero el libro de Enoc nos habla del mundo del fuego. Fíjense. Y lo uso no como base, sino como referencia. Porque también de Enoc testifica la Biblia y dice, y Enoc profetizó. Y está escrito en el libro de Enoc, dice, pero el libro de Enoc es un poquito complicado. Mejor solo oiga lo que tiene que oír, ¿verdad? Pero entonces, y si lo lee, léalo con ojos circuncidados
y oídos circuncidados si lo oye. Ahora, veamos acá que él habla de un mundo de fuego y dice en el tercer, habla del 10º cielo, y en el 10º cielo está hablando en el segundo libro de Enoc, capítulo 21, está diciendo algo muy interesante. Y alrededor hay ejércitos de querubines, de serafines, y no dejan de cantar. Ahora, curiosamente, los serafines y querubines cantan. Entonces, como que vio algo o no vio algo. Los vivientes, miren, los vivientes cantan, adoran. Los serafines son criaturas que se postran en adoración delante de Dios. Son los más cercanos al Señor. Ahora, cuando hablamos de los vivientes, usted se recuerda que los vivientes están de pie alrededor del trono. Cuando habla de serafines, dice que están volando alrededor del trono, no dicen que están de pie. Entonces, si los otros están de pie y los otros están volando, no son los mismos. No, pastores que se paran y vuelan, se paran y vuelan. Bueno, alguien podría pensar así, ¿verdad? Pero sin embargo, nos dan características que, al menos las referencias que nos da la Biblia, nos muestra diferencias dentro de ellos, para entender. Y curiosamente hay detalles específicos. Y a la manera que uno pone el foco, hoy estaba yo tratando de ver y estudiando, me encontré con un detalle tan precioso, pero eso se lo cuento después. De la unción. ¿Sabe usted que hay encargados de la unción? A los niveles de esto, ya después se lo explico, de aquí a un par de 3 semanas después. Pero mientras tanto, me meto acá. Entonces, vaya, quiero ver acá. Dice Ezequiel, los seres vivientes, habla de los seres vivientes, parecían, ¿qué parecían? Carbones encendidos, como antorchas brillantes. Entonces, si es un carbón, ¿cómo lo figura usted? Una llama, diríamos que es algo que se pone sobre el carbón, pero el carbón está enrojecido. Entonces, lo que está diciendo que hay criaturas a ese nivel de fuego. Ahora, ¿cuántos salen que el sol entendemos que es un lugar donde lo hay puro fuego? Ahora, si estos son de fuego, ¿podrían meterse donde está el sol? Sin ningún problema. Mire, le voy a hacer que pensemos un poquito más allá. Bueno, depende de la especie, pues es su ambiente. El Señor hizo animalitos para el agua. ¿Y cuál es su ambiente? El agua. Ahora, a Adán lo hizo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Adán? Cuando habla de Adán, dice que Adán vino a ser un ser viviente, pero era hombre. Cuando hablamos de seres vivientes, hay varias criaturas que son seres vivientes. Y nosotros somos una de las creaciones que empezó siendo seres vivientes. Y vamos a terminar siendo seres vivientes. Porque nos van a meter, no como esas criaturas, a esa dimensión, a nosotros nos van a meter a la misma casa del Padre. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces nos van a elevar de una manera muy increíble lo que no era. Si es que se consagra, pues. Y creo que lo está haciendo, ¿verdad? Ay, pastor, viera, pues hágalo por su propio bien. Bueno, entonces dice que son carbones encendidos. Ahora, usted se recuerda que en una visión, cuando miran al Señor, sus ojos ya son como llamas de fuego. Entonces está ya a un nivel ya metido dentro de esas dimensiones. Y luego de su boca sale una espada afilada y empieza a presentar al Señor de otra manera. Luego cuando lo vemos en Apocalipsis, dice ahí el Cordero de Dios y dice, y tiene 7 ojos. No, pero el que yo conocía tenía 2. Entonces empezamos a ver de que Apocalipsis nos habla
en sentido figurado, pero también nos muestra creaciones. Y de ahí podemos nosotros tratar de ir viendo lo que yo le podría poder decir hasta ahora, lo que entiendo. Está Dios, esencia. Dios es uno, manifestado en tres personas. Eso es la Trinidad, ¿cierto? Luego, después de eso, podríamos decir que hay seres alrededor del trono. Y si hay trono, tiene que haber un gobierno sobre el que gobierna el trono. Y el Señor gobierna sobre lo visible, invisible, sean tronos, dominios, potestades. Él es el Señor de todo. Le da ese aplauso. Él es Señor, Señor de todo. Ahora, está diciendo acá que los seres vivientes parecían carbones encendidos como antorchas muy brillantes. Daba la impresión de que dentro de ellos, dentro de ellos se movían relámpagos. Dentro de ellos. Bueno, mire pues, si usted mira a alguien que se le marquen las venas, va a decir, tiene venas. ¿Y qué tienen las venas? Tienen sangre, va a decir. Pero miren lo que dice un hombre de Dios. En el principio era Dios. Y Dios era la luz de los hombres. Entonces quiere decir que el hombre a un principio se movía en luz. Bueno, vosotros sois luz, la luz del mundo. Y dejen que la luz brille. Si ahora, pues en medio de esta naturaleza, vamos a brillar si Cristo se manifiesta y se mueve en nosotros. Entonces vamos a brillar. Ahora, está diciendo, y la luz era la vida de los hombres. Entonces el apóstol Juan logró ver bastante profundo en cuanto a la creación de Dios. Es el evangelio del águila. De eso ya hablamos. Entonces, veamos acá de qué le quiero hablar. Después de casi 20 minutos de introducción, quiero hablarles sobre los serafines. Y para hablar de los serafines solo hay 2 versículos. Porque el Señor solo lo lanzó a un profeta de Dios. Y hay algo muy interesante dentro de lo que se logra ver. Entonces, cuando habla de serafines, fíjese que curiosamente esta gráfica nos da bastante, es muy relativa a lo que habla. Hay como destellos de luz en ellos. Dentro de ellos dice que los serafines tienen 6 alas. Y dice que con sus 2 alas se cubren su rostro. Ahora, muy diferente a los vivientes. Porque los vivientes sí también habla que tienen 6 alas. Pero luego dice que su rostro tiene 4 fases. Cara estuvimos hablando, cara de hombre, cara de león, usted se acuerda de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cara de becerro y cara de águila, estábamos hablando de eso. Ahora, dice que con las otras 2 vuelan. Sin embargo, cuando vuelan, hay una versión muy interesante cuando la vemos, lo que dice, vuelan en el espíritu. Entonces, ¿cómo podía yo entender? El espíritu me trasladó. ¿Sabe que así dijo Ezequiel? Así dice Felipe, y fue movido por el espíritu, y utiliza la palabra arpazo, arrebatado por el espíritu. Entonces, podríamos pensar que estos seres se pueden mover a través del universo. Pero yo estoy pensando. Y sin ningún problema. Bueno, dice que en algunas ocasiones le han servido de transporte a Dios estos seres. Entonces, ¿a qué velocidad vuelan? Pero eso otro día, algún día vamos a andar por allá y vamos a entender estas cosas. Pero mientras tanto, si no nos avanza el tiempo, empecemos a ver o continuemos viendo cosas interesantes. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono. Ahora, aquí le está pasando algo a un sumo sacerdote. Y déjeme explicarle. El sumo sacerdote está metido en el tabernáculo.
se asocia como una visión. Y estaba dentro del tabernáculo, y dentro del tabernáculo dice que vio el trono. Luego está diciendo, y los bordes de su manto llenaban el templo. Y luego dice, lo asistían, o decir, lo ayudaban, son ayudantes. Poderosos, ¿qué dice? Serafines. Entonces son personajes que están muy cercanos de él, como los seres vivientes. Y está diciendo, cada uno tenía, ¿cuántas alas? 6 alas. ¿Nosotros iremos a tener alas usted? ¿Qué piensa usted? A saber, ¿verdad? Pero allá lo sabremos, eso no nos preguntemos. Bueno, como vamos a ser semejante al Señor, entonces el Señor tendría alas. No, mejor no nos metamos ya a ese terreno, sino es que encontramos más bases. Sin embargo, hay un versículo que dice en la Biblia, y dice, a ustedes les saldrán piñones. Eso dice una Biblia. ¿Y qué son piñones? Son como puntas de ala que van a brotar. Pero eso nomás se lo dejo. Dice un versículo así. Y como lo dice, y lo dice en la Biblia, pues tengo base para decírselos. Pero eso es otra cosa. Lo que nos interesa entender a estas criaturas, ¿cómo son? Son los vivientes. Pero vivientes en diferentes rangos. Y Dios nos llama a que nosotros también lleguemos a ser del grupo de los vivientes, porque va a haber una iglesia llena de la gloria de Dios y que va a habitar con Dios. Y Dios es luz, y luego nos dice, y vosotros sois luz. Y luego dice en versículo, y brillaréis más que ¿qué? Que el sol. Entonces quiere decir que vamos a brillar. Entonces nos van a cambiar a nosotros de dimensión para meternos a la eternidad, cercanos a Dios. Ahora, hay criaturas cerca de él, pero dentro de su casa no ha metido criaturas. Y resulta que la primera creación que va a entrar a su casa va a ser la esposa de Cristo. Le da ese aplauso sonoro. Entonces, anhelar llegar a ser la esposa del Cordero. Ahora, tienen 6 alas. Ahora, con las alas cubren su rostro, con las 2 cubren sus pies, y con 2 volaban. Entonces ya nos describió más o menos la idea de la criatura que está ahí arriba. Ahora, veamos acá que dice Isaías 6:3. Se decían unos a otros, estaban hablando dentro de ellos, y hablaban y decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ahora, no solamente decían santo, santo, sino que también decían, es el Señor de los ejércitos celestiales, de toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, están alabando, están adorando. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues de alguna manera podemos empezar que era una antesala. Podemos, mire pastor, ahí si estaban santo, santo, pues ya, ¿qué es adoración? ¿Qué es alabanza? La alabanza habla de sus prodigios, de sus maravillas, de todo lo que Dios hace. Pero la adoración habla de lo que Él es. Y si están diciendo santo, santo, entonces están hablando de Él. Entonces están alabando o están adorando. Están adorando. Pero yo tengo el versículo donde dice que están adorando. Después se los voy a dar. Pero están cantando. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, son seres muy cercanos adoradores, juntamente con los serafines. Pero dice que cuando empiezan a adorar, hay ancianos que tiran sus coronas, los ángeles empiezan a adorar, como que ellos prenden o como que ellos dan lugar a que se haga brecha la adoración, o son adoradores constantes delante de la presencia de Dios. Y usted fue llamado, mire usted fue llamado a ser un alabador. ¿Fue creado para qué? Para la alabanza de su santo nombre. Las criaturas que están alrededor son criaturas que constantemente alaban.
Y a usted también lo llamaron a ser un adorador. Y hay criaturas de adoración. Nos están preparando para meternos a las dimensiones eternas. ¿Y usted quiere estar allá? Ah, pues sí, queremos estar ahí. Ahora, nos toca que tratar de visualizar y lograr entender cosas que está hablando acá. Entonces, dentro de ellos es así como, digamos, dentro de los que están acá, están alabando y adorando. Estamos diciendo que es un grupo que está alabando, adorando. Entonces, es un grupo de adoradores, de alabadores delante del Señor. Ahora, veamos otros detalles interesantes para entender a estas criaturas. Isaías 6, Isaías 6, 6 al 7. Pero dice acá, antes de esto quisiera que alguien me leyera el versículo 5, 6, 5. ¿Lo tienes ahí? Dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos el Rey, el Señor de los ejércitos. Ahora, está diciendo él que él los vio y cuando los vio dijo, yo ando mal. ¿Cómo tendría usted una sensación si usted que sabe que no anda muy bien y de repente se le aparece el Señor? Ah, no, dice aquí, ya lo pusieron acá. Entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos. Entonces, si dijo que era de labios inmundos, hablaba mal. ¿Y quién era? El sumo sacerdote. No era un sacerdote. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta acá. Sumo sacerdote, es decir que después de él ya no, a nivel humano, ya no había otro. Ahora, a un sacerdote fácilmente se hacía un sacrificio y para pedir perdón. Pero ¿cómo sería ver al sumo sacerdote entrando como pecador ahí, aunque lo era? Mire, las administraciones son a niveles de jerarquías. Y aquí hay un detalle muy interesante. Siempre va a haber dónde ministrarnos. Él en medio del tabernáculo dijo que él era un hombre de boca inmunda. Entonces quiere decir que a veces se le salían palabras de 7 suelas, de 7 pisos. ¿Cuántos de los que están acá ya no hablan feo? Ah, mire, solo una mano se levanta aquí, dice yo no, dice. ¿Sí levantaron mano o no levantaron mano? Oh, no, muy bien. Dice, yo no, mire, yo no, ya no. Y ni pienso feo. Ah, qué lindo, ¿verdad? Pero cuando usted anda de buenas y cuando anda enojado, tampoco, pastor. Verá que la Biblia me dice a mí que yo he puesto un vigilante en mi boca para que yo no habla mi boca. Hermano, lo cardíaco que a veces hay gente que puede que estemos en lugares muy especiales y todavía tengamos una boca. ¿Cómo? Inmunda. Y dice en la Biblia, de una boca no debieran de salir 2 aguas. Agua limpia y agua chuca. ¿Qué sería el agua chuca? Sucia, las malas palabras. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ya no haya ninguna palabra soez en tu boca. Bueno, a la medida que nos vamos acercando, Dios demanda más. Y sin santidad no le vamos a ver, ¿verdad? Pero como era un personaje, no está hablando de nadie aquí en la tierra, está hablando de un hombre de allá. No, están hablando allá del sacerdote de allá. De mí no me están hablando nada porque ni me conocen, dice usted. Lo conocen muy bien. Entonces usted cuando ande afuera, tenga cuidadito, o como se diría la mujer, o sea, cuidadosa como habla. Dijo un hombre, yo lavaba mi boca con leche. Así dice un hombre. Eso habla de santidad en la boca. Pero salgamos de ahí. Dice acá que el hombre que estaba ahí estaba en el tabernáculo y dijo, vi al rey y vi a Jehová. O está hablando
Dios es rey y es Jehová. Aunque nosotros entendemos que Jesús es Dios y es rey. Y podemos entender que Él es el rey de reyes. Pero podríamos pensar entonces que el Padre es el gran rey. Y pensando. Ahora, ¿qué fue lo que vio? Vio el trono. ¿Quién vio? Dice el versículo 5. Vi al rey, vi a Jehová. Y luego dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él dijo, yo a la verdad que tengo chuca la boca. Mis labios, mi boca no está bien. Regresemos al versículo anterior, veamos. Veamos acá, permítame. Vamos a ver si logro acá mover. Vamos acá después de este. Decían santo, santo, santo. Muy bien, vamos acá. Entonces dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido, que lo había tomado del altar con una tenaza. Ahora, yo lo pongo ahorita. ¿Dónde estaba el altar? ¿Cuál era el altar? Bueno, si estaba dentro del templo, quiere decir que dentro del templo, donde está el altar, agarraron el carbón, nivel tierra. Pero pensemos que estaba en el templo, porque se asocia que él lo vio dentro del templo. Entonces dice, entonces uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. ¿Sería el altar del incienso? Bueno, en el altar de sacrificio también había fuego en la entrada del tabernáculo, donde se hacía expiación por el pecado. No está especificando, pero está diciendo que él agarró carbón. Y con el carbón que tomaron, le hicieron así. Se la pusieron en la boca. ¿Cómo hizo esa boca? Ahora, mire lo que está pasando. Imagínense que si usted, como ya no habla mal, no hay necesidad de quemarle la boca, ¿verdad? Señor, mejor perdóname antes que me chamusques la boca, ¿verdad? Bueno, agarraron el carbón, agarraron unas tenazas y resulta que tocó los labios y le dijo, ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Resulta que el querubín le habló, el serafín le habló. Entonces, están en medio de la adoración, están en medio de la alabanza, están en medio de la atmósfera alrededor del trono, pero también están sirviendo al Señor. Ahora, aquí yo miro algo muy interesante y la misericordia de Dios. Porque si era el sumo sacerdote, era la autoridad máxima. Y sobre un alto hay uno más alto. Y sobre ese alto hay otro más alto. El punto importante que nos deja ver acá también es humillarnos. No importa tu función. Porque lo triste sería, no, es que usted mire que yo ya estoy en un nivel que si yo digo que fallé, me cortan la cabeza. Mire, no le van a cortar la cabeza. Quizás lo van a disciplinar, si es que amerite ser disciplinado. Y si no es situación de disciplina, pues aún la disciplina es misericordia. ¿Verdad? Porque al que toma por hijo también lo puede azotar el Señor. Pero hermano, yo prefiero ser un diácono pero entrar al cielo que estar en una posición y quedarme en la tierra. Es decir, para mí no es la ubicación, sino estar en el plan para ser acepto delante de Dios. Entonces ahí tiene que haber humildad en nosotros para reconocer si fallamos. No importa el nivel en que estemos, a los distintos niveles hay misericordia.
Amén. Muy bien. Entonces y al menos ya aprendí yo algo aquí con usted. Hay quien me perdone y me ha perdonado. La sangre de Cristo tiene poder. Pastor, ¿y usted qué hace para ministrarse? Pues yo tengo mis jerarquías también. Ahí voy a llorar mis penas si me toca que llorar. Pero también no me voy a quedar así todo chuco para quedarme. Vale, vayamos a otro texto. Entonces estamos hablando de serafines. Y estamos hablando que ayudan a Dios. Estamos hablando que están y vuelan alrededor del trono. A la diferencia de los vivientes que están de pie alrededor del trono. Ahora, estamos diciendo aquí algo muy, muy interesante en cuanto a ellos. Apocalipsis 4:8. Y aquí marca una diferencia muy interesante. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tienen 6 alas, están llenos de ojos. Estos no dice que están llenos de ojos. Está hablando que son serafines. Luego está diciendo por alrededor, por al dentro. Lo que dice de ellos, lo que hay en ellos son como relámpagos, son de fuego que se mueve la luz dentro de ellos. Aquí están diciendo que los otros tienen muchos ojos porque algunos tratan de asociar los serafines con los seres vivientes y no, cada quien tiene identidad diferente. Los vivientes son una creación, los serafines son otra creación. Los vivientes están de pie alrededor del trono, los otros se mantienen volando alrededor del trono. Pero también hay una característica en ellos que dice, de día y noche no cesan de decir, santo, santo es el Señor, pero aquí dicen, todopoderoso, su canto es diferente. El canto de los otros es semejante, pero no igual. Y los que están allá, los seres vivientes, tienen una característica. Los seres vivientes, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postran y adoran a Dios. Son una creación más cercana. Y los ancianos que están alrededor, ¿quiénes son? Pues de ellos otro día hablamos, como estamos hablando de ángeles, pero no estamos hablando de los ancianos, ¿verdad? Entonces, pero son autoridades dentro del mundo cósmico, los 24 ancianos. Son órdenes, algunos dicen son reyes y sacerdotes alrededor del trono. Pero de eso hablamos otro día. Entonces, está diciendo acá, santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Los otros están diciendo, santo, santo, la tierra está llena de la gloria del Señor. Entonces, los vivientes están observando el universo. Los otros tienen relación con el trono y la tierra dentro de su función. Ahora, sin embargo, son criaturas que están dentro de la esfera de la adoración. Veamos algo más. Entonces, hay que observar diferencias entre los vivientes, serafines y querubines, aunque en cuanto a los querubines vamos ya a hablar de una manera un poco más amplia en la próxima enseñanza. Pero está diciendo, los vivientes, su tarea es vigilar, son vigilantes, están llenos de ojos por todos lados, están alabando y se postran, adoran. En cambio, los serafines están parados alrededor, fíjese, dice, los vigilantes están alabando, en cambio los serafines están parados alrededor, lo asisten, pero normalmente los vemos volando. Entonces, aquí está hablando serafines. Los serafines constantemente están en vuelo por encima del trono de Dios, se mueven en medio de la gloria de Dios. Los querubines están sobre el propiciatorio y Ezequiel está presentando que los serafines tienen 4 alas. Con 2 están representados que cubren, pero con otras 2 se cubren ellos. Ahora, entonces hay detalles dentro de lo que ligeramente podemos observar. Fíjese, serafines viene de la palabra seraf. Seraf. Y por su palabra lo que está hablando es un ser ardiente, un ser de fuego. Es una criatura de color de bronce, ardiente, serafín. Serafín se les llaman también los ardientes. No tan solo por el ardor consumidor, sino por la brillantez que tienen
y están rodeando a Dios, en donde está Él en su trono. La palabra serafín se traduce en el sentido de brillar, también de nobleza. Sin embargo, esta palabra también es utilizada para hablar sobre las serpientes ardientes de fuego. Es decir, que esta palabra la encontramos en varias ocasiones en la Biblia y puede estar relacionado a criaturas de fuego. Entonces, básicamente a estos se les identifica como unas criaturas que están dentro de la atmósfera del fuego. No, sería calidad uno poder así meterse al fuego que no le queme, ¿verdad? Al menos dice, pasarás por las aguas y no te van a ahogar, pero nos falta que pasemos por el fuego y no nos vamos a quemar. Solo el Señor podría hacer eso, sí, pero hay cambio de dimensión. Mire, yo déjeme echarme una pensadita. ¿Alguien ha trabajado con aquellas bombas, aquellos compresores que tiran aire fuerte? Con que si usted se pone, abre la pistola del aire de presión que utilizan las máquinas, mucha herramienta, y se la pone así, la carne así se le hace. Y eso que está un poquito de viento acá, ¿y qué tal si lo sacan a la velocidad de la luz para arriba? Solo los huesos dejó y parte el pellejo en el camino y de ahí ya no queda uno nada. Porque no aguanta, nuestro cuerpo no aguanta. Pero nos van a dar un cuerpo que va a aguantar los viajes, porque vamos a andar donde Él anda. Le da un aplauso fuerte. Entonces, hay quienes les va a dar el privilegio que estén donde Él está. Hay quienes que les van a dar el privilegio de habitar en su casa. Muchos van a andar en caballo blanco con Él. Hay caballos también allá que no son de fuego, son blancos, dice. ¿Quiénes van a andar allá de caballo blanco? Los que saben montar. ¿Cómo así? Los que están a ese nivel, a ese galardón para estar con el Señor. ¿Cuántos no quisieran estar bien cerquita del Señor? Es decir, en las batallas cósmicas, la novia se mantiene en su casa, la esposa. Él como rey vaya a librar las batallas, pero juntamente con él van a haber creaciones que van a haber criaturas y criaturas humanas, seres humanos que lo van a acompañar. Eso habla Apocalipsis. Entonces la ubicación del reino va a ser algo maravilloso. Para poder lograr digerir algo, podemos entender que si hay criaturas que no son nada que ver con nosotros. Para empezar, si ponemos a alguien de unos 10 metros de acá, uno de los que mencionan ahí chiquitillos, de 10 metros, y usted se pone a la par de él, se le parece un señorón de eso así, imagínese usted, son criaturas grandes. Al menos el rey Salomón presenta a uno que su ala mide 20 pies, una ala. Y la otra ala, 20 pies. Quizás, como decir, extendieron sus alas, tocaron la pared aquella y tocaron aquella pared con sus alas. Más si de ese tamaño tienen las alas, ¿de qué tamaño son? Son criaturas de otra estirpe, de otro nivel y que están preparados con su contextura para vivir en esos lugares. Mire, nosotros somos mortales. Es decir que vamos a morir, pero Dios tiene preparado un cuerpo nuevo que ya no va a morir. Y nos ha puesto la eternidad en el Espíritu. Todo el que cree en Cristo, Dios le ha hecho la oportunidad de tener vida eterna. Entonces va a ser nuestra identidad, un ser eterno revestido de un cuerpo que no muere. Y algo más glorioso, semejantes a nuestro amado, semejantes a Cristo Jesús. Entonces cuando estamos hablando de esto, como que nos atrae el cielo a la tierra, ver de que hay criaturas increíbles, increíbles. Al menos no dice que se estén manifestando a cada poco, solo ahí se menciona con el profeta Isaías. Dejaron, como que solo dejaron un poquitillo ahí para que los curiosos observemos. Ahora, cuando habla de los vivientes, dejó un poquito también.
Cuando habla de los querubines, ya dejó un poco más. Cuando dejó de los ángeles, ya dejó un montón. Es decir, que hay criaturas de menor rango y que se mueven en otras maneras y que ayudan aquí en la tierra y en otros lugares. Entonces, que brillan, que son de fuego, que la luz se mueve dentro de ellos. Pero dentro de lo que he estado viendo ahorita, de pronto miro, son adoradores, son servidores, vuelan alrededor del trono, son tipo color bronce, tienen 6 alas, se mueven relámpagos dentro de ellos. Entonces son criaturas, si están entre el fuego, parecieran entre fuego y luz, ¿verdad? Por la manera que lo representa. Ahora, veamos acá que está diciendo acá, estos serafines, mire, estoy escribiendo ahí, estaban por encima del trono. Y aparentemente como que están dentro del movimiento de la alabanza, pero están los vivientes y están ellos. Están dentro de una adoración bien metidos en el trono. Usted aquí, ¿a cuántas millas del trono adora? Sin embargo, cuando usted adora, el Señor dice que presta su oído para recibir su alabanza y su adoración. Esto, bueno, diríamos, una criatura a estos niveles que no tiene problemas de caída, no tiene problemas de pecado, está en una dimensión gloriosa. Y Dios dice, pero ahí hay una pequeña creación que a pesar de sus problemas, que a pesar de sus batallas diarias, se humilla y me adora. Le da ese aplauso fuerte, su pequeña creación de alabadores, de adoradores. Entonces, uno de ellos canta un refrán, una frase que está registrada en Isaías, lo que decía, Santo, Santo es Jehová, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Ahora, cuando dice la tierra está llena de su gloria, podría relacionarse en el momento de que incursionó la presencia de los serafines. El Señor le permitió al sumo sacerdote abrir sus ojos y contemplar lo que estaba sucediendo dentro de su casa, ver las criaturas. Entonces, como que es una visión. Si fuera un fanero es un sueño soñando a Dios, soñando a Cristo, y Dios lo puede hacer. Una visión se nos abre la high definition y podemos ver un panorama y pueden haber visiones de ojos abiertos o entre dormidos, que son tipo de visiones. Sin embargo, el sacerdote no estaba dormido. Entonces fue una visión con ojos abiertos. Hablamos de los profetas videntes, que era un nivel de profeta que en un momento dado podía darle una visión y mostrarle las cosas que están pasando en un momento dado. Es un nivel alto de jerarquía a nivel de profetas. Entonces, estamos viendo que esta creación que está cerca es adoradora, alaba a Dios. Sin embargo, en la palabra de lo que utilizamos en uno de los versículos dicen, y están sirviendo al Señor. Entonces son servidores que están cerca del Señor, que alaban y adoran. Ahora, ¿cuántos servidores hay acá? Mire, qué privilegio tan lindo, ¿verdad? Mire, lo que estamos empezando aquí en la tierra a hacer prácticas para un día desarrollarnos a toda libertad delante de la presencia de Dios. Eso va a ser maravilloso. Pero nos da alguna manera de enseñanza. Cuando hablamos de los seres vivientes, nos daba una enseñanza en 4 ángulos a nivel del Evangelio. Ahora, vea, yo ya casi termino. Isaías 6:4. Cuando ellos hablaban o ellos alababan, dice, con su voz se sacudía el templo. Bueno, usted ha visto cuando están los bajos de las bocinas, bien, que es la vibración, ¿verdad? Ahora,
ellos tienen ¿qué tipo de voz tendrán? O fuerza en su potencia, en su manera de hablar. Al menos está diciendo, lo está diciendo el sacerdote, las voces, cuando ellos abrían su boca, se sacudía el templo y hasta los cimientos. Y todo el edificio se llenó de humo. Cuando usted lea en esas versiones, lo que provocó la llenura de humo era que ellos estaban ahí, si son seres de fuego, que están cerca de la presencia de Dios. Entonces lo que nos hace ver son criaturas, cuando estamos hablando de los serafines, criaturas que definitivamente su mundo no es el mundo nuestro. Se mueven en dimensiones de fuego, están muy cercanos a Dios. De acuerdo, aunque son grandes, mire, tendrán más autoridad que un rey o un anciano que está alrededor. Sí, porque los ancianos están aún más lejos. Ellos son los que están más cerca asistiendo. Entonces, dentro de lo que podríamos decir, los serafines son personajes que son muy próximos a la presencia de Dios, juntamente vivientes de pie alrededor del trono, serafines moviéndose en la órbita alrededor del trono, volaban, se mantenían en constante vuelo. Y cuando hablamos de los querubines, están donde está la presencia de Dios con sus alas, así las grafica la palabra, y de eso vamos a estar hablando. Muy bien, básicamente es la manera de lograr entender este nivel. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Básicamente, cuando hablamos de serafines, lo que nos deja ver la palabra por sus contextos: seres de fuego, seres muy especiales alrededor del trono, seres que se caracterizan por el servicio, seres que se caracterizan porque alaban, adoran, pero seres que pueden intervenir a auxiliar en la expiación del pecado de un sumo sacerdote. Es decir, que auxiliaron, pero sin embargo vemos que en el tabernáculo, en medio de esa visión, hubo algo muy importante. El sacerdote declaró su condición y dijo: no, yo estoy viendo algo que no debiera de ver, porque mi condición no está bien. Y cuando él confesó, también recibió auxilio. A nosotros Dios nos ha dado gran misericordia. Nos ha dado la poderosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al grado de que algo muy importante es nuestra sinceridad delante de Dios. Bueno, qué lindo poder uno abrir la boca para alabar a Dios, pero que nuestra boca esté limpia. Abrir nuestra boca para alabar, adorar a Dios, pero que nuestra boca esté limpia. Definitivamente los que anhelamos agradar a Dios, nos toca que limpiarnos en todo aspecto. El que está limpio, sígase limpiándose. La Biblia dice que Dios no mira al pecador. ¿Y entonces qué hacemos? Eso dice la Biblia: Dios no mira al pecador, no lo oye. Pero el pecador lo que tiene que hacer es arrepentirse. Pero sí dice la Biblia: el que se humilla delante de Dios alcanza misericordia. Entonces la actitud de que uno falla, más bien es con corazón sincero presentarse delante de Dios y pedir perdón, que la sangre preciosa del Cordero puede limpiarnos. Y pues hay cosas que de alguna manera hacia lo lejos logramos visualizar, pero viene un día donde sabremos todas las cosas, porque Él nos enseñará todas las cosas. Así que con sus manos en alto: Padre, gracias por tus muchas misericordias. Este hombre, Señor, decía de cierta manera: Señor, no soy digno, mi boca está mal. Señor, nosotros anhelamos que nuestra mente esté limpia, que nuestro corazón esté limpio,
Porque del corazón habla la boca. Señor, auxílianos que nuestro ser interior se limpie cada día más. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. ¿Cuántos anhelan sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan disfrutar la gloria de Dios? Para eso nos toca que limpiarnos. Y estando limpios a través de Cristo, nadie llega al Padre sino a través de Cristo. Usted y yo podemos llegar con confianza al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, alcanzar la misericordia. Hay seres que están cerca del Señor, pero no son hijos de Dios. A ti te ha dado el enorme privilegio de llegar a ser hijo de Dios, y eso eres. Es decir, tu llamado. El privilegio que Dios te ha otorgado es mucho mayor que muchas criaturas y creaciones. Padre mío, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Concédenos que nuestros ojos, Señor, puedan ver